Hola, quisiera hablarte hoy de la virtud de la caridad, del amor. En realidad, titulé esta clase, esta charla, Ser feliz amando. Y es la única manera, realmente, si uno lo piensa, de ser feliz, amando. Amando a Dios y a los demás. A uno mismo, como decíamos ya en los videos anteriores, que tiene su dificultad. Y amar es una palabra muy controvertida, muy conocida en el sentido de que cada uno, prácticamente se puede decir que cada uno tiene su propia definición de lo que es el amor. Y hay una cosa que te decía, caridad, amor, ¿verdad? Y en realidad es lo mismo, es absolutamente sinónimo. Y resulta que la caridad es más conocida como una acción en la que uno da algo a una persona más necesitada. Normalmente es algo material, ¿verdad? Y ese algo material a veces incluso es algo que me sobra, ¿verdad? No es algo que le regalo, que me privo, ¿verdad? Generalmente son cosas que ya saco de mi placar, de mi ropero, ya no las uso, y bueno, está bien, está muy bien hacerlo. Pero la caridad es más que eso. Ese es un efecto de una persona que tiene caridad y que da al más necesitado. Es como lo que yo tengo y no uso, lo superfluo mío es lo necesario de otra persona. Entonces, por eso es muy bueno compartir lo que tengo, ¿verdad?, con las personas. Pero eso es una parte de la caridad. La caridad es mucho más, es darse, no solamente dar cosas, sino que es darme yo mismo. Y eso tiene una gran dificultad, ¿verdad? Choca con nuestro egoísmo en primer lugar, en primerísimo lugar. Con nuestro egoísmo, con nuestra soberbia. Hablábamos hace unos videos atrás de la humildad. Y hablábamos de que justamente la soberbia es el creerse más de lo que uno es. Y decía San José María, escriba de Balaguer, San José María, decía que la soberbia muere 24 horas después de que muramos nosotros. O sea, la vamos a cargar siempre, en menor o mayor medida. Por eso cada uno tiene que examinar cómo o cuánta soberbia tiene o en qué se le manifiesta la soberbia. Porque eso es un gran enemigo del amor. Y entonces te decía eso, ¿verdad? Así como una comparación que no sé si te puede ayudar quizá, que la poesía, que por ahí no sabemos tanto de poesía, pero a veces decimos la rima, ¿verdad? La rima es un componente de la poesía, pero no es toda la poesía es mucho más, ¿verdad? Y a veces nos quedamos con qué es la rima. En realidad, eso mismo nos puede pasar con la caridad, ¿verdad? Quedarnos con el dar cosas a los demás, que ya es un gran paso. Vuelvo a repetir, es algo muy bueno y es algo que todos debemos hacer, es algo que todos debemos compartir con los demás, lo que tenemos y lo que no tenemos también, ¿verdad? O sea, lo que nos cuesta también, no solamente lo que me sobra. Y
Entonces, ese amar al prójimo, te sonará, sabrás, habrás escuchado muchas veces, amar al prójimo y amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Entonces, esa es te diría como el eslogan de esta charla, ¿no? Amar al Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces uno dice, ¿cómo amar a Dios? Incluso te diré que en esta clase vamos a hablar más de cómo amar al prójimo como a uno mismo. A Dios lo hablaremos en otro momento. Amar al prójimo como a uno mismo. La primera idea que querría transmitirte es que no necesariamente ese amor tiene que ser con afectos, con sentimientos. Porque si fuera así, no todo el mundo, no todas las personas que están a nuestro lado, que esos son los prójimos, ¿verdad?, los más próximos, estarían despertando en nosotros la caridad, el amor. ¿Verdad? Resulta que los afectos son independientes de nuestra voluntad. Si escucharon la clase sobre el perdón, primera, ¿verdad?, donde explicaba la inteligencia y la voluntad, la parte racional y la parte sensible de ambas, ¿verdad?, de cada una, explicaba que los afectos, los sentimientos, no son voluntarios, no los decido, los sufro, los padezco, ¿verdad? O sea, somos pasivos en los afectos y en los sentimientos. Por lo tanto, no son moralmente aplicables, ¿verdad? No son moralmente sancionables, digamos, ¿verdad? Por eso, entonces, los afectos no son el amor o la caridad. Pero ¿por qué deberíamos fomentar los afectos? O de hecho fomentamos los afectos. Porque teniendo afecto a una persona, nos es más fácil amarla. Nos es más fácil vivir la caridad. Por eso debemos fomentar esos afectos hacia las personas. Pero el afecto no es la caridad, el afecto no es el amor. El amor es la acción, es el buscar el bien de la otra persona como busco el mío. Y eso es amar a la otra persona como a mí mismo. No es tener afectos o decir que esa persona es agradable cuando quizá no lo es, quizá no es agradable. Entonces no puedo decir que es agradable, ni que es de una determinada manera, ni que tiene determinadas virtudes, porque quizá no las tiene. Entonces, lo importante es buscar el bien de la otra persona. Contaban una vez los gustos, por ejemplo. O sea, buscamos nuestro bien personal sin proponernos. O sea, nos sale absolutamente solo, ¿verdad? O sea, yo busco lo que me gusta, lo que me agrada, lo que me hace sentir bien, lo que me da comodidad, lo que me produce comodidad, ¿verdad? Y los gustos son un campo enorme, ¿verdad?, de variedad. Y escuché una vez de un matrimonio muy unido, que se amaban mucho, con este amor fuerte, y resulta que se habían pasado bastantes años de su matrimonio dando el gusto el uno al otro en algo concreto. A él le gustaba el fútbol, cosa bastante corriente, y a ella le gustaba el teatro. Ambos pensaban que ese era el gusto de cada uno. Entonces,
ella iba al fútbol acompañando a su marido y el marido iba al teatro acompañando a su esposa. Pasaron unos años y se dieron cuenta, se enteraron, conversando, no sé, sería porque conversarían, en la comunicación es parte importante del amor, se dieron cuenta de que a él no le gustaba el fútbol y a ella no le gustaba el teatro. Resultó que cada uno estaba haciendo por el otro lo que pensaba que era su gusto, mortificándose, dando su gusto a torcer, digamos, dando el brazo a torcer, y resulta que al otro no le gustaba, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí cambiaron, pero para que nos demos cuenta de que se puede, se puede. Y es más, cuando uno apenas pone un interés en algo que no le gusta tanto, empieza a gustarle. Es así, así somos. ¿No? Y hay una frase que no me voy a olvidar nunca, que te la quiero transmitir porque significa mucho, ¿verdad? Dice, el amor, la caridad, adquiere su verdadero sentido cuando la vida del otro tiene prioridad en mi vida. ¿Y qué significa eso? El gusto del otro tiene prioridad en mi vida. Lo que el otro quiere tiene prioridad en mi vida. Es lo primero. Tengo en cuenta su gusto y después el mío. Pasa que en la vida esto no nos lo enseñan. En las familias generalmente cada uno defiende su gusto. Y por poner un ejemplo, ¿verdad? El tema del televisor, que ahora, bueno, con Netflix y el celular y internet y todo esto casi ya no es tan importante, cada uno tiene su celular y ve ahí o en su notebook o en su Palm, lo que sea, ve las películas, pero imaginemos el caso unos años atrás en que estaba en su máximo apogeo el tema de los televisores. ¿Qué pasó? Cada uno un televisor en su cuarto, en su pieza. ¿Por qué? Porque no quiero ceder mi gusto a que el otro vea su película, o su novela, o su serie, o lo que sea. Entonces, si eso no se educa en la familia, no se aprende más. O cuesta muchísimo más aprender después. ¿Cómo amo al prójimo? Como a mí mismo. Como a mí mismo. Y hay un libro del que saqué bastante de esto, lo estoy volviendo a leer porque es maravilloso, se llama Mero Cristianismo. Y habla ahí de que esta persona que escribe, que es un escritor inglés que se convirtió al cristianismo, ni siquiera creo que al catolicismo, sino que era anglicano y se pasó al cristianismo. Comenta el tema de la caridad y diciendo que ¿qué es amar al prójimo como a uno mismo? ¿Ya? Si yo a veces no me soporto, ahí nos pasará a todos, ¿verdad? A veces no me soporto, entonces, ¿qué quiere decir amar al prójimo como a uno mismo? Es ese buscar su bien, así como busco el mío. ¿Ya? Amar al prójimo es desear y procurar su bien como procuro y busco el mío. Y te animo a pensar, ¿verdad? ¿Qué gustos me doy o me estoy dando en esta temporada, en este día, ayer? ¿Qué gustos me di? ¿Y qué gustos o qué bien le busqué o le promoví a la otra persona, a mis prójimos, a los que están alrededor mío? Y ahí vamos a ver cuánto estamos viviendo esta virtud del amor, esta virtud de la caridad.
Y te leo lo que dice, en mis momentos más lúcidos, no solo no me creo un hombre agradable, sino que sé que soy bastante detestable, ¿verdad? O sea, que el amarse a sí mismo no es encontrarse agradable, ¿verdad? Sino que no, es buscar su bien, y yo busco mi bien sin que me sienta sumamente agradable. Cuando me siento desagradable, a veces me puedo sentir agradable, pero en general no es por eso que, que buscamos nuestro bien. Y otra cosa, otra idea que también San José María repetía mucho en torno a la caridad, decía que la virtud de la caridad está más en comprender que en dar. Y comprender a la otra persona. ¿Qué es comprender? Daría para otra clase, porque la comprensión es una virtud, un valor que no está tan de moda como la mayoría, ¿verdad? Pero que hace tan agradable la vida, que me comprendan. ¿Cómo nos gusta ser comprendidos? Y a veces no somos tan comprensivos como nos gustaría a nosotros que nos comprendan. Y otra idea que decía San José María era que había que odiar el pecado o lo que está mal y no odiar al pecador o al que hace el mal. Cosa que nos cuesta muchísimo separar. ¿Y cómo hacer eso? Se planteaba en este mismo libro que te comentaba. Y decía, pero años después me di cuenta de que había una persona con la que yo estaba haciendo esto hacía mucho tiempo. ¿Y quién es esta persona? Yo mismo. Resulta que sabemos nuestros defectos, mal que mal, ¿verdad? Mal que mal sabemos, tratamos de mejorar, ¿verdad? Pero nos perdonamos todo. Y dice, sin importarme cuánto pudiera disgustarme, mi propia cobardía o engreimiento o codicia, seguía amándome. De hecho, la razón exacta de que yo odiara esas cosas es que amaba al hombre. Justo porque me amaba, me dolía encontrar que era la clase de persona que hacía esas cosas, ¿no? Y te das cuenta cómo es cuestión de pensar, ¿no? Un sentido común inmenso tiene este hombre que escribió este libro que se llama Lewis, ¿sí? Se pronuncia de distinta manera, indistintamente. Por eso quería traerte estas ideas para que las pienses. ¿Cómo es mi caridad? ¿Cómo es mi amor al prójimo? ¿Amo realmente al prójimo? Entonces, ¿qué es el amor? Es un estado de la voluntad, no de los sentimientos. Los sentimientos ayudan a amar. Me es mucho más fácil sacrificarme por una persona a la que le tengo un afecto especial que a otra que no le tengo ningún afecto o no la conozco. Me es mucho más fácil entregarme, ¿verdad? Dar mi tiempo, dar mi alegría, una sonrisa a una persona a la que le tengo afecto, y a otra que no le tengo afecto me cuesta más, o no lo hago directamente. ¿Ya? Entonces, es un estado de la voluntad, ¿sí? Es la permanente voluntad de entregarse al otro, ¿sí? De manera sacrificada, libre y desinteresada, sin esperar nada a cambio. Porque si yo le hago un favor porque espero que me haga ella o él otro, o porque le voy a pedir un favor, ahí ya el amor está en el límite, o quizás ya fuera del límite, ya no es amor, ya es
se llama de otra manera. Entonces te animo a que pienses, a que analices, a que medites cómo es tu amor, a la luz de estas ideas que te fui transmitiendo. Y dejamos aquí, hasta aquí. Nos seguiremos viendo, ¿verdad? Si querés, suscríbete al canal, que te informará, a mi canal, ¿verdad? Que te informará de nuevas clases o charlas que vaya subiendo. Así que muchas gracias por la atención y hasta luego.